con el Ateneo del ciclo cultural del día de hoy, que es sobre uno de los quizás más grandes genios que ha tenido la humanidad. Agradezco al profesor Yermoli por esta nueva oportunidad de poder hablar con ustedes, a pesar de que sea a través de este medio, poder comunicarme con ustedes. Y ya en varios años que el doctor Yermoli me ha dado el privilegio de poder dar estos ateneos culturales, de todos los personajes sobre los que he hablado, debo reconocer que el que más placer o el que más satisfacción me produce es hablar sobre Charles Darwin. Bueno, comenzamos con la charla de hoy. Esta es una foto típica de él, apoyado, ¿no?, con su, lo dicen, sombrero flexible. Claro, sí, sí, sí. Una imagen de él. Perdón, por favor, a quienes tienen el micrófono prendido, por favor, apáguenlo. Lo mismo. Sí, no se compara. Bueno, nació, observen esto, cerca de Gales, en Inglaterra, en Shrewsbury, el 12 de febrero de 1809. O sea, comienza con el siglo XIX. Y muere cercano a Londres, en la casa en Downhouse, en su casa, que después veremos por fotos dónde era y cómo era esta casa, el 19 de abril de 1882. Vivió casi 73 años. Como toda persona no sale por generación espontánea, lo hemos dicho cuando hablamos de Avicena, bueno, en este caso tampoco es la excepción, y su padre era un médico afamado, de buena posición económica en Inglaterra, mientras que su madre era la hija de un amigo del padre de este hombre, o sea, del abuelo de Darwin, que era Susana Wedgwood. Susana Wedgwood era la hija de un empresario de la porcelana muy importante, que incluso hoy en día la fábrica está funcionando con una porcelana hermosa, pero también muy cara en Inglaterra. Este señor que vemos acá es el abuelo de Darwin, Erasmus Darwin. Este señor era médico también y ya hizo, 2 generaciones antes de Darwin, especulaciones acerca de que los animales podían cambiar de acuerdo a las necesidades del ambiente. O sea que ya la idea estaba flotando en el ambiente. Obviamente muchos recordarán por el ciclo básico Lamarck y su teoría epigenética adelantada a 200 años, pero este señor ya tenía algunas ideas relacionadas a lo que es la evolución. Este otro hombre es el abuelo de Darwin, que era el fundador de esta fábrica de porcelana que, como les decía hoy, está hoy en actividad. Y fue un pionero, además, el abuelo de Darwin, del lado materno, en la industrialización de este tipo de manufactura. Fue el primero que puso una máquina de vapor para poder hacer la porcelana, y era un hombre de una posición económica también muy, muy sólida. O sea que Darwin, a través de ambos lados, provenía, por un lado, de industriales, por otro lado, de médicos, y otro tema importante para destacar en Darwin es que él, si bien él era pastor anglicano, Charles Darwin, provenía de una familia unitarista. Los unitaristas es una parte del cristianismo que lo ven a Cristo como más humano, y son más racionales, más racionalistas, menos místicos. Esto también puede haber ayudado a que Darwin sea quien fue. Fíjense, este es el tipo de porcelana que este hombre hacía. Abrió su fábrica, el abuelo materno, en 1759 y sigue abierta en Inglaterra al día de hoy. Bueno, ¿cómo fue la vida de Charles Darwin? Darwin era el 5º hijo de 6 de este matrimonio entre Darwin y Wedgwood, y ya desde chico notó afinidad por los fenómenos de la naturaleza. Dice que él recolectaba escarabajos, le interesaba los vegetales, la vida natural. Ya de chico mostró esta afinidad. A los 8 años él tiene un evento que lo marca, a pesar de que él no lo recordaba, que es que muere su madre, y Darwin fue criado y educado muy rígidamente, no sin afecto, pero muy rígidamente, por sus hermanas mayores, que se hicieron el cuidado y la educación de él.
Ya a los 9 años, él con su querido hermano Erasmus, se inscribe, lo inscriben en una escuela anglicana, ¿no? Como pupilo, y bueno, esa es su educación formal. Y fíjense lo siguiente, esto es interesante. Su padre, como decíamos, era un médico muy afamado en Inglaterra. Durante el verano de 1825, con 16 años y sin estudios de medicina, una persona asesorada por un médico podía actuar como se llama aprendiz de médico. O sea que él concurría a ver los pacientes que su padre no podía ver en ese momento, en ese verano. Obviamente hubo una presión familiar, paterna explícitamente, para que él se convirtiera en médico. Y es así que entre los años 1825 y 1827, él concurre a la universidad, a la Facultad de Medicina de Edimburgo, quizá la más prestigiosa o de las más prestigiosas de Europa en ese momento, teniendo en cuenta lo siguiente, no sin cierta envidia, supongo, cuando les diga esto, que la carrera de medicina duraba 3 años en ese momento. Él no toleraba el estudio de medicina, se le hacía prácticamente intolerable. ¿Por qué? Porque no podía, era una persona muy asustadiza, muy sensible en ese aspecto, y no toleraba las cirugías que en ese momento eran sin anestesia, particularmente las pediátricas. Entonces la carrera se le hizo muy difícil en ese aspecto, y él utilizó la carrera de medicina para ligarse a sociedades científicas que se dedicaban al estudio de la vida natural, de la biología. Si bien la biología no existía como carrera en ese momento, había sociedades científicas ligadas a la Facultad de Medicina en las que él se asoció rápidamente. Entra en contacto con la teoría de evolución de Lamarck, que era un naturalista francés, y también entra en contacto con las ideas de su abuelo, ¿no? Que él había escrito ese libro sobre evolución, escrito en forma de poesía, o sea, era además un poeta, su abuelo, pero nunca tuvo las ideas de su abuelo en gran estima, ¿no? No se sabe bien por qué, pero no fue algo que él tomó como algo importante. La cuestión es que en 1828, yo ya saturado por no poder tolerar el estudio de la carrera de medicina, se reúne con su padre, le dice que va a dejar de estudiar medicina para ser pastor de la iglesia anglicana, o sea, convertirse en sacerdote de la iglesia anglicana. Su padre en un principio se opuso, porque decía que era una tarea que no le iba a generar dinero, que no era para la posición social que él creía que tenía, pero bueno, se anota en el famosísimo Christ College de Cambridge y empieza su carrera como pastor de la iglesia, que tampoco era una vocación muy profunda la de él, si bien había sido educado rígidamente bajo los cánones de la iglesia anglicana pre-victorianos, pero inmediatamente le encontró que en el Christ College había un interés en la geología y en la biología muy importante, y él se suma nuevamente a sociedades científicas, donde conoce un botánico que se llamaba Henslow, un botánico muy importante, y a Darwin, que era un joven, se le decía el joven que acompaña a Henslow en las salidas al campo. Y este Henslow es un personaje clave en la vida de Darwin, porque es quien lo propone para el viaje en el Beagle, ¿no? El viaje en el Beagle era un viaje que realizaba la Armada inglesa para, en realidad, con el objetivo de trazar mapas y cartografía, pero el objetivo puntual de los ingleses era apropiarse de tierras que no le correspondían, y fue lo que hicieron, en definitiva, con Malvinas. Pero bueno, lo propone Henslow, pero Henslow no lo propone, esto es fundamental, como naturalista. Uno dice, ¿quién es el naturalista del Beagle? Darwin. No, Darwin en realidad es propuesto para que viaje como asistente, como un acompañante, perdón, de Fitzroy, que llevaba adelante el viaje en el Beagle. ¿Por qué era esto? Porque los viajes eran muy largos, el capitán anterior del Beagle se había suicidado, Fitzroy era un hombre que era brillante como marino, pero era muy inestable anímicamente, y se necesitaba un hombre de su mismo estatus social para que pudiera charlar, cenar y poder tener un trato casi igualitario durante el viaje. Y esa es la razón por que lo proponen a Darwin. Su padre se niega completamente, y su tío, Wedgwood,
que a posteriori va a ser su suegro, porque Darwin se casa con su prima, es el que convence a su padre que le permita hacer este viaje, y así es como Darwin parte en el viaje que va a modificar la vida, y en alguna medida no, con certeza el rol del hombre en la naturaleza, no solamente la evolución. Este viaje, que fue planificado inicialmente para 2 años, duró 5, y este señor que vemos acá es Fitzroy, que era el capitán del barco, que, si bien eran del mismo estatus social que Darwin, no podían ser más opuestos en cuanto a su ideología y su forma de ser. Fitzroy era un fanático religioso, que Darwin no lo era, a pesar de ser un cura anglicano, un pastor anglicano. Ideológicamente estaban en las antípodas. Fitzroy era conservador y pro-esclavista. Darwin no era conservador y estaba en contra, era un abolicionista. O sea, eran totalmente contrarios. Entonces, la pregunta clave es: ¿qué influencia tuvo este hombre en que Darwin pueda dejar sus ideas religiosas y poder volcarse al naturalismo y a poder develar cómo mutan las especies y cómo es la vida de las especies animales en la naturaleza? La vida en la naturaleza. Porque este hombre lo torturaba durante todos los viajes, durante todas las cenas y almuerzos, hablando únicamente de religión, cuánto medía el arca de Noé, distintas cuestiones ligadas por ejemplo, a cuando Jonás fue tragado por una ballena. Dicen que era monotemático y que probablemente esto generó una alquimia dentro de Darwin que le favoreció poder desligarse de las ideas religiosas y poder pensar como un científico que fue. Estos gráficos que vamos a ver fueron hechos por un dibujante que el Beagle llevó, que se llamaba Conrad Martens, porque en esa época no había, obviamente, fotografía todavía, los daguerrotipos creo que recién se estaban desarrollando. Esto es Tierra del Fuego. Los barcos, las pequeñas canoas que se observan son de aborígenes Selknam. Y este es el recorrido que hizo el itinerario del Beagle. Partió de Inglaterra, llegó a Sudamérica, estuvo en la Patagonia durante mucho tiempo, ahí es donde se apropian ilegalmente de las Islas Malvinas. Estuvo en Chile. Galápagos es un hito importante porque lo ayuda a elaborar la teoría de la evolución de las especies. Va por el Pacífico, el Océano Índico, y regresa a Inglaterra. Todo este trayecto le llevó 5 años al Beagle. Se puede decir que Darwin en la Patagonia fue donde realmente él fue feliz en su recorrido. ¿Por qué? Uno lo nota en recuerdos de su viaje por el Beagle. Él hace un relato maravilloso, recomendable, de su aventura del viaje en el Beagle, y realmente donde él fue feliz y donde trabajó y donde pensó fue en la Patagonia. Contrariamente a lo esperable, cuando él llega al Océano Pacífico y pasa por las islas de la Polinesia, ya estaba cansado, aburrido, y no parece disfrutar del paisaje paradisíaco que nuestra cultura moderna, nuestra sociedad moderna hoy valoraría. En la Patagonia hizo estudios geológicos, observaciones y clasificación de animales y fósiles, que él, por tener mucho dinero, iba enviando periódicamente a Inglaterra para que esto fuera clasificado por las sociedades biológicas de su tiempo y por el Museo de Londres. Y este viaje en el Beagle tiene un aspecto en el momento y actualmente prácticamente aborrecible, que era que traían de vuelta aborígenes que un viaje anterior del Beagle había llevado desde Tierra del Fuego, Inglaterra, como para civilizarlos. En ellos estaba Fuegia Basket, eran los nombres que los ingleses con cierta burla incluso les habían otorgado, que era una niña de 9 años. York Minster, que era otro de los aborígenes de 26 años, que York Minster significa Catedral de York. Jamie Button, porque al padre se lo compraron por un botón de una perla. Boat Memory, de 20 años, que murió por viruela a pesar de haber sido vacunado en Montevideo. Es la memoria del bote, sería. Y si nos da el tiempo, hablaremos brevemente de esta anécdota. Y Mr. Matthews, traían que era un misionero para establecerse y colonizar Tierra del Fuego, para que pase a ser de los ingleses. La cuestión fue que los Selknam defendieron de tal manera ese lugar
a piedrazos, que dicen que tenían una puntería maravillosa, les robaron todo lo que habían llevado y no pudieron establecerse como tal, y estos aborígenes volvieron a su vida natural. De hecho, barcos que llegaron 30, 40 años después se sorprendían de hallar un aborigen que hablaba correctamente inglés, lo que pasa que había sido llevada a Inglaterra. Como no pudieron insertarse en Tierra del Fuego, pudieron desplazar a los gauchos que estaban en Malvinas y se apropiaron de esa isla. Estos son dibujos sobre Fuegia Basket, a la izquierda cómo lucía cuando estaba en Inglaterra, y al lado la mujer de Jamie, para como marcar la diferencia que había con la enorme vanidad que tenía el Imperio Británico en ese momento, que ellos sentían que estaban por encima, ¿no?, de la civilización aborigen. Este era el efecto que había tenido en Jamie, según a ellos, en 1831 cuando lo encontraron en Tierra del Fuego, en 1834 cuando ya estaba, entre comillas, civilizado. Este es otro dibujo de Tierra del Fuego hecho también por Conrad Martens. Este es otro también, que uno, si ha estado en Tierra del Fuego, puede reconocer ese paisaje. Este es el dibujo de un aborigen Selknam. Este es un dibujo típico donde se ve un pequeño barco que los Selknam se lo robaron, un pequeño barco ballenero, eso no es el Beagle, se lo robaron y Fitzroy, para que se lo devolvieran, se apropió de mujeres y niños, pero parece que los aborígenes no tenían mucho interés en que le devolvieran las mujeres y los niños y no le devolvían el barco. Finalmente, a partir de una lucha en la cual hubo un muerto, obviamente del lado de los aborígenes, recuperaron ese pequeño barco ballenero. El viaje en el Beagle, Darwin pasó muchos años, gran parte del tiempo, y les repito, lo que más disfrutó quizás, y eso es visto claramente, su estadía acá en la Argentina. Él, flechas que no se ven con claridad, sí se puede ver que hay varias flechas, o sea que ha ido y venido el Beagle durante en varios recorridos. Lo interesante de esto es que él conoce al brigadier general don Juan Manuel de Rosas en la campaña al desierto y queda impactado por la personalidad de Rosas y decía que seguramente este país, bajo el comando de Rosas, iba a ser un gran país. Después él hace en las memorias del viaje del Beagle, él pone una nota a pie de página que dice: en esto me he equivocado de manera evidente. En realidad, es probable que Darwin diga que se ha equivocado, porque no nos olvidemos que Rosas evitó de manera valiente y determinada el asedio que hizo la armada francesa e inglesa a posteriori de que Darwin hubiese viajado. Entonces, es probable también que este comentario negativo hacia Rosas tenga que ver con cómo Rosas defendió el país ante la amenaza extranjera. También es cierto, se comenta que en el exilio de Rosas en Southampton hubo un encuentro, que Darwin fue a visitarlo a Southampton, pero se sabe muy poco acerca de qué pueden haber hablado después de muchos años. Él admiraba a los gauchos y su destreza no solamente equina, sino cómo sobrevivir prácticamente en la nada en el medio del desierto, y Darwin obtuvo un pasaporte para volver desde el río Colorado hasta Buenos Aires a caballo con los gauchos. Hizo la vida típica del gaucho. Cuando llega a Buenos Aires estaba en estado de sitio, en plena guerra civil, y Darwin escribe que Buenos Aires es una ciudad hermosa, de unas mujeres, textualmente dice, muy elegantes y bellas, pero que hay que cuidarse de los ladrones, y dice en 1832, particularmente de los que actúan como policías. Malvinas fue tomada por los ingleses en ese momento, y los kelpers y los ingleses argumentan que la isla estaba deshabitada. Uno de los documentos fundamentales que no pueden negar ellos es que Darwin dice que cuando llegan a las Malvinas se encuentran con gauchos. Entonces, ese argumento que toman los ingleses como para decir que fueron ellos los primeros habitantes no es válido, porque un mismo inglés, previo a la toma de las islas, habla de la presencia de gauchos criollos en las islas. Bueno, Galápagos es un hito fundamental en Darwin, porque si bien Darwin ya se había dado cuenta que las especies mutaban y lo que decía la religión era equivocado, en Galápagos él ve islas aisladas, perdón por la redundancia, en donde
la riqueza y la flora de la fauna era exuberante. Entonces dice, ¿cómo puede ser que Dios creó un pinzón, que son unos pájaros, para cada isla, de acuerdo a lo que tiene que comer? Fíjense que la misma especie, pero tienen distintos picos de acuerdo a lo que tienen que comer. Entonces, que los animales se van adaptando de acuerdo al entorno en el cual están viviendo. Eso él no tiene ninguna duda. No lograba entender cómo era esta adaptación y por qué, pero él ya sabía que las especies mutaban. Bueno, termina después de 5 años de viaje muy cansado, regresa a Inglaterra, ya convertido en una celebridad científica por todo lo que había enviado y sus comentarios a las sociedades científicas de Londres y de Inglaterra, y decide casarse, pero como una cuestión muy británica, muy imperial, y les diré casi previctoriana. Él hace una lista de pros y contras en relación al casamiento y cuál sería la persona más adecuada para casarse, porque él había tenido una novia que no prosperó previo al viaje. Y decide casarse, yo pongo acá esta vajilla hermosísima, decide casarse con su prima hermana, que era la dueña de la fábrica Wedgwood. Y esta es Emma Wedgwood, que fue un personaje muy importante en la vida de Darwin en cuanto a soporte emocional, pero no científico, porque era una mujer muy religiosa y pensaba que las ideas de Darwin lo llevarían indefectiblemente al infierno. Esta es la casa que hoy uno puede visitar cerca de Kent. Miren qué casa hermosísima, Down House, fue donde él pasó gran parte de su vida familiar y donde murió. Acá está el sendero de arena, que es el que Darwin utilizaba. Había hecho él un sendero alrededor de su casa donde él caminaba, pensaba y obtenía sus ideas maravillosas. ¿Cuál era la personalidad de Darwin? Darwin era un caballero inglés, uno podría decirlo, un hombre, al haber leído con cierta profundidad su autobiografía, la opinión de sus colegas, y el modo que él tenía de expresar sus ideas, no era un hombre malo, era un hombre bien intencionado, era un hombre honorable, muy fóbico. Él no se quería exponer y no quería generar disputas con nadie. Entonces, este rasgo de personalidad lo pagó caro, y ya veremos cómo. Tuvo 10 hijos. Esto para él fue uno de los golpes más grandes, la pérdida de su hija Ana, que era su gran compañera, una hija muy chiquita, que creo que tenía 10 años cuando murió, y él se echó la culpa que su hija había enfermado porque él se había casado con su prima. Pensaba que esta enfermedad que había tenido su hija haya sido por la consanguinidad, por el hecho de haberse casado con su prima hermana. El golpe de la muerte de Ana también lo ayudó a alejarse de sus ideas religiosas y poder pensar de un modo más científico y despojado de la presión que ejercían la sociedad de ese momento las ideas religiosas. Darwin era un hombre sumamente trabajador, meticuloso, productivo, excesivo en su trabajo, pero cuando él regresa de Inglaterra empiezan los síntomas, y ya veremos cuáles. En 1838, él ya convencido de que los animales mutaban, no entendía por qué, lee a Malthus, que era un pastor anglicano del siglo XVIII, que dice lo siguiente, que el crecimiento poblacional excede la disponibilidad de alimentos. O sea que todas las especies animales tienen mucha más cría o generan mucha más población de la que el alimento hay disponible, o sea, sobre la disponibilidad de alimentos. Entonces esto genera una lucha permanente en la cual sobrevive el que está mejor adaptado. Entonces Darwin se da cuenta de esto, dice, de este estado perpetuo de hambre, enfermedad y lucha lleva al cambio, y así hace este gráfico, estos de puño y letra de Darwin. Fíjense con qué empieza la frase. I think, yo pienso, dice. Y ese arbolito que se ve ahí es como parte del número 1 y las especies se van ramificando. Entonces él se da cuenta y dicta lo que es la teoría de la evolución. Esto en el año 1838. Pero él dice lo siguiente: no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que mejor se adapta al cambio. En la lucha por la supervivencia, el más apto prevalece a expensa de sus rivales, debido a que se adapta mejor a su ambiente. Esto es básicamente lo que Darwin se da cuenta y forma parte de la teoría de la evolución. Pero nadie es una isla, y Darwin estaba inserto en lo que era la época victoriana.
esta señora que vemos acá es la reina Victoria, que se caracterizó su época en mucha rigidez en comportamientos sociales. La persona no podía salir de lo que se pretendía de ella. La religión era un punto básico del imperialismo inglés, por lo tanto, salir de eso era prácticamente intolerable, volverse un paria social y más en un aristócrata como Darwin. Y observen lo siguiente, en la época victoriana había un obispo que había dicho, anterior, pero se creía esto a rajatabla, que el primer día de la creación había sido a las 6 de la tarde del sábado 22 de octubre del año 4004 a.C. Este obispo lo hizo a través de cuentas basadas en la Biblia, acerca de los distintos tipos de generación. Entonces, piensen lo siguiente, si esto se creía de manera indudable como un dogma, la geología que decía que una piedra tenía millones de años era una actividad herética. Y decir que los fósiles tenían millones de años también. La explicación que decían que los fósiles eran como hálitos de vida que generaba Dios, que habían sido frustros, que en vez de formarse animales, se formaban piedras. Obviamente Darwin con su teoría se da cuenta que esto es falso, pero no se anima a decirlo. Había que chocar contra toda una sociedad que lo miraba siendo célebre y aristocrático. Durante 21 años no se animó a expresar la teoría de la evolución. Y tuvo un precio muy alto. El tener esa certeza y no animarse a expresarlo por lo que esto pudiera pasar, lo llenó de síntomas a Darwin. Darwin tenía síntomas gastrointestinales de distensión abdominal, vómitos ocasionales, tenía temblores, llantos, sensación de muerte. Estos síntomas podrían estar precedidos de acúfenos, sensación de caminar en el aire. Tenía tremendo agotamiento. Durante 21 años trabajó poco, podría haber producido muchísimo más porque se le hacía intolerable la presencia de estos síntomas. Tuvo múltiples tratamientes médicos, lo han tratado todos los médicos famosos de Inglaterra, y se piensa que en realidad, miren, si ustedes buscan en la bibliografía, van a encontrar que a Darwin le han indicado todo tipo de patologías, hasta Chagas, que puede ser que haya tenido, pero la sintomatología que él refiere, después que él se da cuenta de la teoría de la evolución, no tiene otra explicación que la hipocondriasis. Además que los síntomas hipocondríacos, por una cuestión sociocultural en esa época, se asociaban particularmente en personas de alto nivel social. Era como propio de un nivel socioeconómico alto. Y Darwin escribía que sus síntomas, esto escrito porque además ha dejado escrito prácticamente todo, que sus síntomas se incrementaban cuando Emma, su esposa, se alejaba de él. ¿Qué particularidades tenía la enfermedad de Darwin? Una, fíjense que a pesar de que a él lo limitó mucho laboralmente, fue longevo para la época, vivió 73 años, fue fértil y fue productivo laboralmente. La intensidad de los síntomas era desproporcionada a los hallazgos físicos. Aumentaba de peso, una patología tan limitante, si fuese ligada a una cuestión intestinal, como dijeron, intolerancia a la lactosa, o que pudiera tener alguna intolerancia a la gliadina, no hubiese aumentado de peso como aumentó. Tuvo múltiples consultas médicas. Se considera que más de 20 médicos durante estos años lo han tratado. Fue polimedicado, entre comillas, pero se le ha dado los venenos, o remedios casi venenos de la época, como arsénico, mercurio, dosis bajas de cianuro. O sea, se le ha dado prácticamente todo tipo de tóxicos, por decirlo de alguna manera, a los cuales ha sobrevivido. Hizo usos, a pesar de ser un hombre extremadamente racional, hizo usos de medicina alternativa. Iba a los baños de Bath, donde se le hacía todo tipo de tratamiento con aguas curativas, que obviamente no generaban mucho efecto. Y tenía, según William Osler, la maladie du petit papier, que es ese paciente que va, decía Osler, con un papel escrito con todos los síntomas. Él decía que cuando veía ese papel, los síntomas eran seguramente funcionales. Y obtuvo un beneficio Darwin de todos estos síntomas, porque estos síntomas a él le justificaban que no presentara su teoría. Pero ocurre, bueno, y además mejoría en la vejez, pero ocurre, ¿cuál es el diagnóstico de esto? Decíamos, bueno, los síntomas hipocondríacos. ¿Y cuál fue la cura de su dolencia? La cura de su dolencia fue la publicación del Origen de las Especies en 1859. Si bien él en 1838
él descubre la teoría, recién se anima a publicarla en 1859. El origen de las especies, ¿cómo se decide a publicarlo? Bueno, y acá hay una cosa que es puntual. Le avisan a Darwin que había un naturalista en Malasia que se llamaba Alfred Wallace que había llegado a su misma conclusión. Esto es una verdad muy parcial y muy limitada. Alfred Wallace sí se dio cuenta que los animales podían evolucionar y cambiar de acuerdo al entorno y en la lucha por la vida, pero Wallace difiere con Darwin en un punto fundamental, y que es la clave de la teoría de la evolución. Wallace excluía al hombre como parte de la naturaleza, decía que el hombre y la mente eran parte de la creación divina, y Darwin no, Darwin lo mete al hombre dentro del mismo proceso de la naturaleza. Entonces, la diferencia es radical. Decir que Wallace y Darwin tuvieron la misma teoría es un error grosero, grande. Bueno, de todas maneras le dicen a Darwin, publicalo porque este hombre va a publicar, publica, y Darwin, muy atemorizado acerca de qué efecto puede tener, el efecto fue positivo, el libro se agotó rápidamente, tuvo varias ediciones en muy pocos años, y a partir de esto los síntomas de Darwin ceden, y Darwin empieza nuevamente a ser muy productivo desde lo científico y en la producción de sus ideas. Bien, y en el origen de las especies, Darwin no se anima a decirlo abiertamente, el rol del hombre en la naturaleza, no lo hace, y dice, luz deberá arrojarse sobre el origen del hombre y su historia. No dice que lo crea Dios y que Dios lo ha puesto por encima para dominar al resto de las especies, como se creía en ese momento, pero esto es lo máximo que él dice. Y acá hay un punto importante, casi anecdótico, pero que hace la historia de las ciencias, que es el debate de Oxford sobre la evolución, que esto ocurrió en 1860 en Oxford, en el Museo Universitario de Historia Natural, el 30 de junio de 1860. Esto es 7 meses después de la publicación del origen de las especies. Imagínense que un sacerdote, porque en realidad era un pastor anglicano, había dicho que las especies no habían sido puestas por Dios una por una, sino que era un proceso dinámico en el cual actuaba la naturaleza. La Iglesia anglicana responde con virulencia, y en este debate se juntan varios científicos, filósofos, teólogos, y Fitzroy, que toda su vida se torturó después de esto, diciendo que él era el responsable de la teoría de la evolución por haberlo llevado a Darwin en su barco. Estaba en este debate. Uno de los oradores fue Samuel Wilberforce, que es un obispo de Oxford, que conocido por su retórica y su verba muy florida, y que empieza de manera abierta el ataque en el debate hacia las ideas de Darwin. Darwin no estuvo presente, como le decía, Darwin era una persona más bien fóbica y evitativa, y en su lugar va Thomas Henry Huxley, a quien se le llamó, era médico y embriólogo, un hombre brillante, creador de la corriente del agnosticismo como tal. Fue quien sale a defender a Darwin, o que va en nombre de Darwin, y como les decía, estaba Fitzroy entre el auditorio. El obispo empieza a hablar de manera muy florida, y muy vehemente y muy convincente, y en el ardor del debate comete un error grosero ante un hombre muy inteligente como Huxley. En un momento, utilizando la ironía, el obispo le dice a Huxley, dígame, señor Huxley, ¿usted desciende de mono por parte de padre o de madre? Y dicen que Huxley le dijo, prefiero descender de mono, tanto de padre como de madre, antes de un obispo tan necio que hace un uso tan negativo de las palabras. Dicen que eso generó un escándalo en la sociedad victoriana de esa época, hubo como gritos, y dicen que en el descontrol ocurrido ante la respuesta de Huxley, Fitzroy estaba parado sobre un banco con la Biblia en la mano, diciendo, este es el libro, esta es la verdad. Pocos meses después, Fitzroy se corta la yugular con una navaja de afeitar. Los últimos años de Darwin, para ir finalizando, sus síntomas fueron atenuados, o sea, ya vivía de manera más plácida, tuvo una muy buena productividad laboral, ya vamos a ver qué obras, que incluso hoy siguen siendo absolutamente actuales, tuvo múltiples reconocimientos académicos, sin embargo no fue reconocido como caballero de la reina Victoria.
Él había pedido de todas maneras ser enterrado en Down House, donde él había pasado toda su vida, y está enterrado hoy en la abadía de Westminster, donde están los grandes sabios de Inglaterra. Él murió a los 73 años, el 19 de abril de 1882, y como les decía, enterrado en la abadía de Westminster, y entre su legado podemos contar con la expresión de las emociones en los hombres y en el hombre y en los animales. Es un libro de absoluta actualidad que todo estudioso de la neurobiología de las emociones debe saber de manera profunda. El origen del hombre, este es maravilloso, porque acá ya Darwin, seguro de lo que él puede decir, da el verdadero lugar del hombre en la naturaleza. Y es el golpe más grande, es lo que no aceptó el narcisismo británico y anglicano, es que Darwin diera un salto copernicano que dijera: el hombre no es el rey de la naturaleza, el hombre es un animal más que debe respeto a todas las especies. Este libro es absolutamente recomendado por lo divertido, lo ameno, lo interesante que es el diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo. Acá es donde habla de la Argentina, de Rosas, de los aborígenes. Es realmente una obra de arte. Y después está su autobiografía, además de múltiples y enormes cantidades de escritos. A la medicina le legó, por ejemplo, la teoría de la evolución aplica exactamente, precisamente, a la resistencia de los antibióticos. De hecho, bueno, con la situación en la que estamos viviendo, podemos ver que hay una pelea, ¿no?, de cómo intenta adaptarse este virus al ambiente y cómo le intentamos modificar el ambiente para que no prospere y no deje descendencia. Y el virus busca como la mutación. En la resistencia a los antibióticos ocurre un fenómeno semejante. Fue el que describió el estado pseudovulvar de los cuadros neurológicos, y a la psiquiatría legó lo que se llama el signo omega melancólico, que yo en psicosemiología este año no lo he nombrado, que es un signo puntual que se da en la frente de las personas que están deprimidas. Bueno, esto sería básicamente la exposición acerca de Charles Darwin. Pido disculpas por ahí por la velocidad con la que ha sido dada. Agradezco la presencia de todos ustedes. Y bueno, nos veremos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Impecable, Francisco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe, a usted. Le mando un abrazo muy grande. Y seguimos. Esto lo vamos a completar el próximo jueves con una visión antropológica. Pero es impecable. Y me consta todo el material que tenés, que, bueno, por la tiranía del tiempo no lo hemos podido dar, pero lo has hecho de manera magnífica. Estoy viendo todo en el chat, todo lo que están poniendo de agradecimiento, y son cosas muy, muy lindas para vos. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted, profe, por esta oportunidad. Le agradezco mucho. Y nos estamos viendo. Chao, vemos. Hasta luego. Uy, las cosas, son hermosas las cosas que te están poniendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los alumnos, además. Gracias. Muy amable.